Sentido saludo, querida audiencia. Siempre es grato conectarme con ustedes. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Lupa, esta clínica periodística ciudadana en donde precisamente fomentamos virtudes ciudadanas a través del ejercicio de comunicación profesional, soportado en lo profesional precisamente, pero también entrañando la ética, la objetividad, el rigor, sin temor ni favor, mediante dos vías: el tratamiento de aquellos temas que tanto nos preocupan, pero también la socialización de las huellas de vida de hombres y mujeres que en nuestra sociedad de manera generosa contribuyen con sus conocimientos, con sus talentos, pero sobre todo con su honestidad. Mi invitado el día de hoy ha venido contribuyendo a la sociedad desde la academia, catedrático universitario, de profesión abogado, doctor en ciencias políticas, PhD, pero además un ciudadano ilustre que nos ha permitido a todos nosotros poder seguir esas huellas, poder seguir ese camino, pero sobre todo también poder imitar su ejemplo. Doctor Hernán Salgado, buena tarde, bienvenido a Bajo la Lupa. Muy buenas tardes, agradezco mucho sus expresiones generosas y la invitación que me hace a este diálogo cordial. Un saludo de usted hacia nuestros hermanos migrantes que están en Estados Unidos, en Europa, los que están regresando, los que piensan regresar y los que ya están en Ecuador. Muy de acuerdo en saludar a toda su inmensa audiencia y particularmente a los migrantes de Ecuador y de todos los países de Latinoamérica y de todo el mundo. Todos sabemos los sufrimientos que pasan, los esfuerzos que realizan para salir adelante, siempre empeñados en mejorar su situación y que a veces hay tanta incomprensión, no es fácil. En estos momentos mismos vemos tanta dificultad en el gobierno de Estados Unidos con su política antimigracionista. Pero esto pasará, hay que seguir con fe adelante y siempre cuidando los derechos que tienen. Como se ha dicho, pues el migrante tiene derechos y no depende esos derechos de estar legal o ilegalmente en el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo estableció en un documento muy importante que se llama Opinión Consultiva. En esa opinión consultiva número 16, si mal no me acuerdo, ahí se hablaba que los migrantes indocumentados tienen derechos y cada estado receptor, cualquiera sea, tiene que respetar todos esos derechos. Doctor Hernán Salgado, conversábamos fuera de cámaras, pero lo quiero traer ya ahora dentro de la entrevista porque es importante fomentar virtudes ciudadanas más que con la palabra, con la retórica, con el ejemplo. Su trayectoria de vida, un ciudadano que se dedicó a estudiar, pero no quizás para el libre ejercicio profesional, que usted lo ha hecho, muy especialmente sí para brindarse a la sociedad a través de sus conocimientos, a través de sus criterios acertados, a través de su huella de vida pulcra. Ha costado bastante, doctor Salgado. Eso es un esfuerzo grande que hacemos, ¿no? Por decirle algo, yo desde las aulas del colegio y luego de la universidad sentí una vocación enorme hacia la docencia. Me gustó siempre ser profesor y creo que lo he culminado. Para mí lo más grande que he hecho es ser profesor, docente universitario ahora pues, y antiguamente de colegios. Y para eso justamente yo dije, tengo que prepararme. Cuando vaya a la universidad sí tengo que tener una mejor preparación, un saber más profundo. Un background sólido. Correctamente. Y entonces por eso decidí ver cómo hacía aquello y obtuve una beca del gobierno francés que me permitió efectivamente ahondar mis conocimientos y alcanzar un doctorado pues en ciencias políticas en la Sorbona. Eso realmente me dio ya una buena preparación. El resto sería por mi cuenta ir avanzando. ¿Podría decirse que ese esfuerzo fue cristalizado al usted obtener la cátedra de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a través de un concurso de méritos y oposición? Exactamente, bien lo dice.
Una vez que regresé de mi estadía en Francia, se me hizo difícil comenzar de nuevo en el país. Pese a que tenía la preparación. Tenía la preparación y tenía el grado de abogado, pero yo no soy realmente litigante, no gusto de litigar. La profesión no se aviene mucho con mi forma de ser. Yo más me avengo pues a lo académico. Y por eso entonces cuando logré entrar en la Pontificia Universidad Católica de Quito, fue una situación grata. A pesar de las dificultades que tuve allí, fue grata porque enseguida me sintonicé con los estudiantes, con ese ambiente académico y seguimos adelante durante 35 años. Y no ha dejado. Y no he dejado la docencia. Hernán Salgado estuvo para la docencia. Sí, le diría que así fue. Es lo que más recuerdo con cariño hasta hoy día. Cuando ejerció labor pública, dejó la docencia. No, traté en lo posible de mantenerme en la cátedra. Una vez, cuando estuve en la Corte Interamericana, aproveché que me dieran un año sabático. Okay. Eso me ayudó muchísimo cuando estuve presidente de la Corte Interamericana para disponer de más tiempo. Tenga presente también que esta actividad que tuve en la Corte Interamericana durante 12 años era de ir y venir. No es una actividad permanente día a día. Eran periodos de un mes máximo, de 3 semanas normalmente, para trabajar en Costa Rica, en la Corte. Cada 3 meses nos reuníamos y despachábamos los asuntos y una que otra reunión extraordinaria. Por lo tanto, siempre volvíamos al sitio de trabajo. En mi caso, pues, a la universidad. Y probablemente si no era la cátedra, eran los artículos. A estar escribiendo, desgraciadamente no tenía mucho tiempo a estar escribiendo. Ahí había que sacrificar las noches y los fines de semana. Un ciudadano que ha venido labrando un camino, su camino, en donde hay merecimientos, reconocimientos, la opinión pública lo apunta a usted como un ciudadano honesto. Usted ya nos ha manifestado que implicó aquellos sacrificios. Sin duda alguna también implicó momentos de sacrificio familiar, momentos de sacrificio personal y también, obviamente, momentos duros. Un momento o 2 momentos duros que usted ha atravesado en todo este camino, doctor Hernán, de formación, de darse al país, de contribución académica. Mire, usted muy acertadamente señala aspectos que son reales. Por ejemplo, en lo familiar sí lamento no haber dado más tiempo a mis 2 hijos. No pude, sobre todo a mi primogénito, que se distanció bastante de mi campo profesional, ¿no? No gustó, y de mis libros, que tanto los amo, ¿no? Un aspecto en la vida profesional fue los duros encuentros a veces, sin miramientos en la universidad donde impartía cátedra en la Católica, la desconfianza de los colegas, egoísmo también diría en parte, pero es humano, eso no hay que tomarlo ni magnificarlo, es humano. Siempre tenemos eso. Mi temperamento no ha sido de muy amiguero, de muy abierto, sociable. Yo he sido más introvertido, dedicado a mis estudios, a mis lecturas y a estar divagando en silencio. Entonces eso, la verdad que le cierra puertas y le hace a usted menos simpático que otras personas, bromistas, alegres, que se reúnen, hasta bohemios, ¿no? Pero sin duda alguna tiene un eco grande cuando, por ejemplo, yo emito una opinión obviamente argumentada y a toda la comunidad académica y política prácticamente les dice, aquí hay una opinión que muchas veces va en contra de sus posiciones legítimas. Mire, sí, la vida es coherente, diría yo, con nuestras formas de ser. En mi caso, los estudiantes se dieron cuenta que yo exigía, era un profesor exigente, rígido,
pero se dieron cuenta que lo hacía pues humanamente, en el sentido de que me estaba preocupando de todos, a todos llegué a conocer, siempre sabía los apellidos y a los que andaban mal les andaba empujando porque era profesor a tiempo completo. Okay. Y entonces estaba en contacto todo el tiempo con ellos y les decía, por favor, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué problema tiene? Y a todos buscaba pues orientarles de la mejor manera posible. Con el paso de los años, mire, llegamos a una cuestión simpática. Cuando se quedaban de materias conmigo, mi materia de Derecho Constitucional, cuando se quedaban contentos. Y entonces no discutían, no discutían, sino decían, bueno, para el próximo semestre vamos a estar mejor. Entonces a mí mismo me causaba gracia y desde luego quien oía decía, qué raro esto. Es que llega usted a ser conocido de tal manera que le ven a usted un aspecto de persona justa, recta, de persona que no está pues en juegos, que trata de hacer lo mejor posible todo y que busque el bien de todos. Una institución, doctor Hernán. No tengo tanta pretensión, no tengo tanta pretensión. Pero podría decirse que se labró ese camino. Me esforcé con sacrificio, pues, y humildad, ¿no? Yo no he sido pretencioso, ni arrogante, como saben decir. No. La vida, sin duda alguna, une a los que algún momento nos unió. Usted, con toda seguridad, se ha vuelto a ver con sus estudiantes, sí, ahora profesionales. Han de haber cruzado algún momento algún criterio que no necesariamente fue concordante. Y en lo particular, en una muy conocida universidad de acá, del Cantón San Borondón, también nos volvió a unir. En ese momento, pues, en actividades meramente académicas. Y le traigo esto a colación porque en ese entonces usted ya manifestaba, aunque fuera de cámaras le decía, pero ¿por qué de pronto no le da mayor difusión, como un megáfono, por ejemplo, uno de sus hijos, sus obras, su texto publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones? ¿Qué le trajo ese texto a usted en 30 segundos y usted qué le dio a ese texto? Mire, el afán de poner en orden algunas ideas de política constitucional y enfocar aspectos de Latinoamérica en el campo de la presidencia, del sistema presidencial. Un estudio comparado. Y luego hacer un análisis del Ecuador en el hiperpresidencialismo. Un estudio comparado. Sí. ¿Puede mostrarlo, por favor, doctor, a la cámara? Tengo este texto que es el que se publicó últimamente. Yo tengo otros en Constitucional, en Derechos Humanos, pero este es el de la última publicación, ¿no? Que todavía se difunde, sí. Un elemento que se le haya quedado en el tintero que no esté en la obra. Mire, este libro yo lo concluí por el año de, digamos, a fines de 2016, porque ya para 2017 se imprimió. En ese año de transcurso, mire, han pasado tantas cosas en el Ecuador, desde la elección del señor Moreno, pues hasta estos momentos actuales que estamos con complicaciones con el referéndum y consulta popular. En fin, y esas cosas me gustaría volverlas a escribir y poner al día. Tenga presente que toda obra que escribimos, igual le pasará a usted, hay que estar constantemente actualizándola, constantemente. Que viene un poco la obsesión que yo le decía a otros colegas, sí, en tener un texto prácticamente acabado. Es difícil, es difícil. Yo podría pensar como un texto acabado, mire, ya le enseñaré una introducción al derecho. Tengo una introducción al derecho que, lo digo, pues, es muy breve, es muy resumida, con los temas principales que todo estudiante de la universidad en materia jurídica debe conocer, incluso los colegas. Se les hace fácil recordar la temática. Doctor Salgado, hacemos una pausa para una socialización comercial en el momento de elegir hacia la calidad y hacia equipar su bien inmueble con calidad.
Valpisa, empresa de 20 años de experiencia, líderes en importación, comercialización y venta de mármoles, granitos, cerámica, porcelanato, piedras importadas desde diversos países como Brasil, Italia y Noruega. Valpisa dedicada a servir gustos más exigentes respecto a la calidad en construcción. Valpisa lo pueden encontrar en www.valpisa.com.es y su dirección en Urdesa, Víctor Emilio Estrada y Costanera. Víctor Emilio Estrada y Costanera, Guayaquil, Ecuador. A nivel nacional e internacional, valpisa.com.es. Retornando a la entrevista, doctor Salgado. Hemos un poco, al inicio de la entrevista, hecho un abreboca a su personalidad, a lo que ha venido contribuyendo al país, a su carrera académica. De hecho, estamos en su despacho, que es rico en obras, y lo admiro porque todo académico en formación desea llegar a algún momento a poder tener tantas obras, pero más que para tenerlas, para poderlas después compartir a través de una reflexión, porque eso es importante. Así es. Yendo ya a lo pragmático, doctor Salgado, usted fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. No solamente como magistrado, sino que llegó a la presidencia. Obviamente se destacó por su sapiencia, pero por su trayectoria también de vida y porque, casi seguro, usted me sabrá censurar si estoy equivocado, todo lo que usted ha hecho en el sector público ha sido por concurso de méritos y oposición. Sí, así es. Actualmente ocurre en el sistema político ecuatoriano una situación que llama a todos la atención. Y ahí bajo la lupa entra esta clínica periodística ciudadana como un deber cívico de tratar estos temas tan sensibles, tan complicados, de manera rigurosa, de manera responsable, de manera objetiva. Luego de la consulta popular referéndum 2018 que se dio aquí en nuestro país, está el Consejo Nacional Electoral a punto de emitir los resultados oficiales. De hecho ya van por el 99% del escrutinio, pero en camino se dio otra situación. 3 ciudadanos, autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vigente, porque según lo dispone el propio anexo de la pregunta pertinente de la consulta popular, los miembros del Consejo serán cesados cuando el transitorio se instale. Ellos acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que sea esta institución que a su vez requiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para su no destitución. Ellos alegaban, entre otras cosas, y en lo posterior la propia comisión lo publica en un boletín de prensa, que el proceso de consulta popular referéndum no tuvo un dictamen previo de la Corte, a lo cual yo discrepo y probablemente usted también, porque sí hubo un dictamen que era el dictamen ficto, por tiempo. Y además pues manifiestan que el mecanismo para destitución de autoridades es el juicio político, aunque la Constitución también plantea que se puede hacer una revocatoria de mandato para autoridades de elección popular. Frente a todo ello, doctor Salgado, y para comenzar con esta litis, por quererlo llamarlo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambas pertenecen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cómo usted puede definir didácticamente la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Hay el Sistema Interamericano, como usted lo menciona, de Derechos Humanos, que tiene 2 grandes órganos dedicados a la protección de los derechos de la persona, a proteger su dignidad y libertades. El uno es la Comisión Interamericana, que está su sede en Washington, y el otro órgano netamente judicial es la Corte Interamericana, con su sede en San José de Costa Rica. ¿Ambos son independientes en su actual? Ambos tienen una independencia total, están dentro de OEA, sí, dentro de OEA, del esquema de la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto? Pero no son funcionales, no son funcionales a ningún otro órgano. No, actúan con independencia. Y las personas que van allá, como dicen los estatutos, no van en representación de su país, van a título propio, personal. Por lo tanto, deben sentirse totalmente independientes, ¿no?, para que puedan actuar. Cada entidad tiene sus funciones específicas marcadas. Así es. ¿Se podría decir que la Comisión tiene como función específica básica la promoción de la protección a los derechos? Los dos, diríamos, finalmente es aquello. ¿Dónde le encuentro la diferencia? La diferencia está en que cualquier demanda, digo yo, para que el gran público entienda, pero se habla de petición.
cualquier petición se presenta ante la Comisión Interamericana, no va a la Corte. No directamente a la Corte. No, la Comisión viene a ser un órgano de Filtro. selección, de filtro, de lo que realmente debe seguir adelante o lo que debe terminar allí. A la comisión va un ciudadano, va un Estado, Sí. va un colectivo. Van los ciudadanos a la comisión y presentan, como en este caso han presentado 3 ciudadanos pues, ecuatorianos, una petición. Varios juristas, doctor Salgado, dentro del mundo digital, de las redes sociales, han cuestionado que la Comisión Interamericana haya trasladado esta solicitud de 3 ciudadanos hacia la Corte, porque manifiestan que la Comisión Interamericana no observó plenamente los documentos, no se cercioró de que esos documentos estén apegados a la razón y a la verdad, entre otras situaciones. ¿Cómo podría ver Así es, usted exactamente, yo también pienso aquello. Mire, la comisión no es un simple intermediario. Cuando yo leí esto en la prensa, caramba, digo, ¿pero qué pasa? Que van a la comisión, tome esta petición y preséntelo a la Corte de medidas provisionales. No, no puede ser así. Le pongo, porque en ese interrumpa ahí, momento... doctor. ¿sí? Antes ha ocurrido aquello. No, no ha ocurrido aquello. Nunca en la historia Bueno, de no desde que usted le podría ser tan categórico, pero normalmente esto no pasa. ¿Por qué? Porque la comisión, el papel de la comisión es analizar previamente, examinar lo que usted está pidiendo, cualquier ciudadano pide. Y si piden medidas cautelares o provisionales, pues efectivamente analicemos y vemos. Lo hacen rápidamente, si hay urgencia, extrema gravedad, daño irreparable, e inmediatamente resuelven. Claro, esto alguien se sorprendía que lo hicieron muy rápido. No, no, esto tiene que ser rápido porque son medidas cautelares, expedito. Pero la comisión tiene que ver eso. Porque de no usted está anulando a la comisión. ¿Qué hace entonces la comisión? Y esto me llama a mí la atención sobremanera, porque, repito, la comisión quedaría pues en el plano de un simple llevador de peticiones a la Corte, y no es así. Es decir, la comisión se analiza a fondo. Analiza a fondo, tiene todo un procedimiento, varios procedimientos, y entonces ellos son los que dan las medidas provisionales o cautelares en primera instancia. Acuérdese usted el caso del Universo en Ecuador, cuando aquí había la extrema gravedad, sí, de que 3 periodistas, 3 directores de prensa del Universo, los 3 directores y el periodista Palacios iban a la cárcel. En ese momento, se con configuraba la multas urgencia enormes de millonadas, eso sí es grave, pues eso es extrema urgencia, extrema gravedad, eso sí es daño irreparable. ¿Cómo repara usted a alguien que le manda a la cárcel después y pierde la libertad? O millones de dinero, pues, que se toman. ¿Cómo recupera eso? No va a ser fácil. Entonces, ahí se dan estos casos y la comisión dio medidas provisionales, cautelares, como quiera llamar, para que inmediatamente el gobierno ecuatoriano se detenga. ¿Se las cumplió? No quiso cumplir el señor expresidente Correa. ¿Cuál fue el argumento para que no se El argumento en ese momento fue que la comisión no tiene competencia para dictar medidas cautelares, que no las tiene. Yo escribí que sí las tenía, examinando todo el contexto de la Convención Americana, porque cuando hay cierto silencio en estos tratados internacionales o convencionales, hay que ver el espíritu que guía a ese cuerpo y cuál es el punto objetivo, en este caso de protección de derechos humanos, para proteger los derechos. ¿Cómo no va a poder dictar una medida cautelar? Es básica. La esencia del sistema interamericano está en la convención. Está allí, sí, sí. Y entonces, bueno, sea como fuere, pues no quiso cumplir, pero simplemente yo le traje a colación para que vea que ese es el procedimiento que se hace en la comisión. Así se hace todo. Siempre, doctor Salgado, la comisión
ha tenido la competencia de dictar medidas cautelares y de solicitar medidas provisionales. Sí, así lo ha venido haciendo desde antes hasta hoy día. Y es válido también aclarar que cualquier ciudadano puede acudir a la comisión de él considerarlo, que sus derechos están supuestamente vulnerados. Así es, cualquiera. Y entonces ahí justamente la comisión verá quién tiene fundamento y quién no lo tiene. Doctor, desde el punto de vista del derecho y en la academia, la democracia se la mira, obviamente, desde también la decisión de la mayoría. Pero también hay varios juristas que manifiestan que la democracia debe mirarse en el sentido de realizar alguna acción que no transgreda derechos fundamentales. ¿En qué momento o cómo yo empiezo a medir la actuación del sistema interamericano frente a las decisiones soberanas de un Estado? Por ejemplo, en un Estado X se realiza un proceso de sufragio universal. ¿Hasta qué punto el sistema interamericano tiene jurisdicción en ese Estado para poder regular ese mecanismo democrático de sufragio universal? Bien, eso podría hacerlo la Corte Interamericana. Supongamos que en el sufragio hay un impedimento para que las mujeres elijan o para que las mujeres sean elegidas. Eso sería pues una violación discriminatoria del derecho al sufragio. En ese momento se podrá reclamar. En ese momento, porque tal como está concebida esa institución, está causando violación a derechos. La revocatoria del mandato que usted ya la mencionó y que viene al caso, ¿eso será violación de derechos? No, eso es algo democrático que se ha establecido en el constitucionalismo. Es la voluntad popular. Para atender la voluntad popular, si los ciudadanos no están satisfechos, pueden ir a la revocatoria del mandato. Ahí tiene usted. Y entonces nadie va a decir que eso es antidemocrático o que eso está violando. Entonces, ni estos órganos no podrán decir eso, porque justamente están protegiendo derechos y no atacándolos. Específicamente en el caso ecuatoriano, doctor, cuando esto escala a la Corte, usted desde el punto de vista académico, ¿creería que la Corte subsanara este error de la Comisión y niegue la solicitud de medidas provisionales que estos 3 ciudadanos están solicitando? Yo tengo una convicción total, ojalá no quede desilusionado, ¿no?, de que la Corte Interamericana no podrá jamás dar medidas provisionales en este caso, porque no hay la extrema gravedad, no hay la urgencia, no hay el irreparable, que a una persona, pensemos que 3 personas o muchas quedan sin trabajo. Esto suele pasar cuando hay huelgas en los estados. En las empresas privadas la decisión parte del propio CEO. Y son casos que han ido a la Corte Interamericana, ¿no?, de que entonces quedan sin trabajo. Pero dar medidas cautelares o provisionales allí no cabe, porque en cualquier momento se le va a decir devuélvale el trabajo, vaya de nuevo a su trabajo. Como puede pasar con estas 3 personas, vuelvan de nuevo a su trabajo. Si no es allí, a otro lugar, porque así mismo puede ser otro lugar, para que no se perjudiquen tal vez en lo económico. Entonces, eso no es extrema gravedad, eso no es urgencia, eso no es irreparable de ninguna manera. Tengan presente que los ciudadanos deben tener presente que las medidas cautelares son sobre todo para preservar la vida humana, la integridad de la persona, la libertad en todos sus aspectos. Doctor Salgado, para finalizar en este tema, el presidente Lenín Moreno, horas antes de esta entrevista, manifestó mediante un tuit que ha conversado con el señor Almagro, de la OEA, y ha manifestado que el Estado ecuatoriano respeta los organismos internacionales, pero también va a hacer respetar la decisión soberana tomada en las urnas. Desde su visión, el sistema interamericano debe respetar las decisiones que cualquier Estado suscriptor tome en sufragio universal. Así es, tienen que respetar, así es. Y yo pensaría que no había necesidad de que el presidente Moreno se dirija al secretario Almagro de la OEA, porque el secretario Almagro no hace nada. Claro que es un hombre que en la realidad sí mueve hilos, es cierto, pero de acuerdo con la convención no hace nada.
en este caso concreto, la comisión cometió un error al actuar de esa manera, al tener una percepción totalmente equivocada, pero la Corte esperemos que no se equivoque. Entonces, con el que hay que llevar todo adelante es en la Corte Interamericana. Y yo diría que el Ministerio de Relaciones Exteriores con la señora ministra se le ha criticado que ha estado haciendo campaña por el sí. En vez de hacer campaña por el sí, debía preocuparse de este asunto y haber hablado con los representantes ecuatorianos para que actúen de mejor manera ante la comisión en primera instancia y ahora ante la Corte. Entonces tiene que reunirse la canciller, tiene que reunirse la Procuraduría General del Estado. Porque el embajador ante la OEA. Allí hay un director, hay un centro de dirección de derechos humanos. Un tercero es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vea si por eso yo me disgusto cuando hacen tanto órgano que ninguno hace nada. Tenemos 3 y entonces ahora dicen que le llaman al embajador. Yo no le veo razón, vea. No le veo razón. Claro, será para demostrar que el Estado ecuatoriano se ha disgustado, para demostrar disgusto ante la OEA. Pues sí, no estamos peleando con la OEA. Yo no creo que los demás países, Argentina y todos, Perú, Colombia, estén contra nosotros. Yo no creo. Hacen mal, no. En fin, disculpe que yo lo tome de esta perspectiva. Lo que deben sentarse a ver es qué argumentos presentan en la Corte. En la Corte Interamericana yo señalo que debe ir un perito. Irá el representante, que es muy competente, el joven embajador José Valencia, es muy competente, recién se hizo cargo. Por eso también no tiene mayor cosa que haber hecho. Junto a él tiene que estar toda una delegación importante, tiene que haber un perito jurídico para que haga conocer si esto es constitucional o no es, cómo es el sistema constitucional ecuatoriano, para que haga entender a todos lo que es la consulta popular en el constitucionalismo y en el Ecuador. Cosas de estas, ¿no? Para que puedan ellos llegar a un veredicto final. Ese es el éxito. Es como en los litigios, es el abogado defensor el que tiene que... En otras palabras, doctor Salgado, usted está diciendo una defensa adecuada del Estado ecuatoriano. ¿Celebra usted que varios juristas como Farid Simon hayan dicho, por un deber cívico, yo deseo, presidente Lenín, defender al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tema? Sí, está muy bien, pero eso hay que ordenarlo, eso en el sentido de que también no es de aumentar mucho, sino de que vayan ordenadamente con ideas precisas en vez de orientar a los jueces pueden causar un... Para que haya una medida provisional se dé, ¿cuántos votos se necesitan en la Corte? 5. Deben ser unánimes. Sí, que sean conformes. Son 7 miembros. Con 5 hacen mayoría. Doctor Salgado, un mensaje final para nuestras audiencias, muy especialmente a nuestros hermanos migrantes, pero también a los jóvenes como yo, como quienes hacemos Bajo la Lupa, que estamos en este camino académico, como quienes recién se están graduando en el derecho, los que desean seguir una carrera política como politólogos. ¿Qué les diría usted después de todo este camino recorrido en la academia? Yo les diría pues que tengan constancia, que aprovechen esa juventud que de pronto se nos va de las manos para profundizar más en el conocimiento, ese conocimiento que no termina sino el día que uno muere, y para tratar de sembrar algo en la vida ecuatoriana, dejar allí alguna huella en el camino, ¿no es cierto?, con esos nuevos brotes, porque lo que nosotros hacemos también lo hacen los demás y seguirán haciendo los demás. Ustedes seguirán por los nietos y los nietos por los hijos de los nietos. Entonces, adelante, con mucho optimismo. Van a haber tropiezos sin duda alguna. Sí. Levantarse no queda de otra, doctor. Sí.
Sí. Gracias, doctor Hernán Gracias Salgado, a usted. por habernos abierto las puertas de su despacho, habernos abierto las puertas de su vida, contarnos un poco y ser bastante generoso en recorrer lo que usted ha hecho por el país y sin duda alguna, sobre todo, para poder, como usted lo manifiesta en la entrevista, dar un poco de orden en estos temas sensibles y complejos, trasladar una visión académica de alguien que ya ha tenido experiencia en el sistema interamericano, como el doctor Hernán Salgado, quien ahora llama a un trabajo ordenado, pero sobre todo a una defensa técnica y adecuada del Estado ecuatoriano en sede internacional. Bendiciones de Dios. Ya Gracias. conocemos que está nuevamente con mucho activismo en la academia. Sin duda alguna, los estudiantes que van a pasar por sus manos van a recibir un criterio sólido, pero más allá, algo que no da los libros, la experiencia vivida, que muchas veces sí. es durísima, Sí. pero que cuando usted se va a la cama, le deja las mayores de las satisfacciones, doctor Sí, Salgado. así es. Usted lo dice muy bien. Caramba, usted se expresa magníficamente. Estimados ecuatorianos, hago una pausa temporal con ustedes. En su muy bien, Dios bendiga América. Y era preciso esta entrevista. Yo agradezco públicamente y lo hago con total sinceridad y con bastante humildad que usted nos haya abierto las puertas. Sí, Porque luego de todo este clima de emociones bastante que generan incertidumbre, que también generan incomodidad, pero también generan inquietud, es muy necesario tratar un tema con bastante objetividad, de manera adecuada, de manera profesional. Que recuerden, para una comunicación efectiva no solamente hace falta hablar, sino también escuchar. Pero ese hablar no para crear controversia, sino para consensuar. Hasta la vuelta.